¿Qué 51 y más? 52. Si va contra la Constitución en el 46 51 y lo de la y notificación en el 52. 47. A ver, 51 y Lieberman, que está 50. con la mano levantada. Perdón, 51 y 52, no, porque es lo de coacción al representante o al Estado, y eso son nulidad absoluta. Estábamos Bien. hablando de nulidad relativa. Muy bien, Sosa. A ver, Lieberman, ¿qué quería decir? No, eso ya lo dijo la compañera, el error, el dolo y Y la capacidad de, para que cuando se afecta una norma, cuando se afecta de manera manifiesta una norma para celebrar tratados, Lieberman, sí, ¿cuál era? también Bueno, ¿y el cuándo es 47, de forma manifiesta? ¿Cuándo se dice que es manifiesta la...? El cuando defecto va de competencia contra era. algo de la Constitución, Sí, pero un derecho fundamental, pero ahí es la no Constitución, relativo. para la norma fundamental para la celebración de tratados. Pero yo le pregunto, ¿qué quiere decir de forma manifiesta? Que es evidente para todos. Ahí está. Bien, bueno, faltó esas el son las de restricción de causales. poderes también, Esas son las profe. causales de, ¿perdón? Que faltó Profe, también el de restricción de poderes, el del artículo 47. Ah, la restricción de poderes al representante. Y con Ahí la está, inclusión ahí, me ha faltado eso, ahí de los tiene- vicios formales. Eso era el defecto de competencia que se habló recién del artículo 46 y la restricción de poderes del artículo 47. muy Los bien, otros errores de doble corrupción eran de vicios sustanciales del consentimiento. perfecto. Sosa Martínez, Sí. ¿querías decirme algo? No era la que estaba hablando, ya bajo la mano. Ah, Dardo Ferreira. Bueno, no contestó. Bien, ahora vamos a ver las causales de terminación. Habíamos dicho, ¿qué diferencia había entre terminación y nulidad de los tratados? La nulidad es como que nunca existió y la terminación tiene sus efectos anteriores y después cesa. Se trató de un tratado que desplegó sus efectos, ¿verdad? Un tratado válido que desplegó sus efectos. En cambio, un tratado nulo es un tratado inválido. Más allá de que se pueda subsanar o no, según sea una nulidad absoluta o relativa. Bien, la terminación. Vamos a ver las causales. Marisa, ¿te animás a seguir siendo la locutora de la Convención de Viena? Con acento muy venezolano le sigo leyendo. Muy bien. Sección tercera, terminación de los tratados y suspensión de su aplicación. Artículo 54. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener lugar a, conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Perfecto. ¿Eso en qué se basa? En el principio de la voluntad, o sea, en la voluntad de las partes, ¿verdad? Lo que querían las partes era que el tratado tuviera su vigencia hasta determinado tiempo, o se pusieron de acuerdo en que ya el tratado ya no va a desplegar más sus efectos. ¿Está claro? Bueno, ¿no se perdieron ahí? ¿Alguna no se perdió hoy? No, profe. Bien. No, profe, claro. Bueno, a ver, ¿quién más? Marisa, sigamos. Artículo 55. Reducción del número de partes en un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor. Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa. Bueno, en la Convención de Derecho del Mar, por ejemplo, de 1982, que regula los distintos espacios marítimos, establecía para su entrada en vigencia 60 ratificaciones más un año después de la ratificación número 60. Entonces, ahí entraba en vigor. Ahora, ¿qué pasa si no hubieran ratificado esos 60 estados? Se hubiera terminado, si no se hubiera llegado al número de ratificaciones, ¿verdad?, necesarias, y se fueran reduciendo las partes, entonces el tratado hasta un número inferior, si quedaba, por ejemplo, en 50 estados,
sería una causal de terminación. ¿Está claro? Sí. Bien. Profe, ¿y hay alguna manera de determinar cuántos son los mínimos? ¿Por quién dice que sean 60 el del mar? ¿O que sean más o menos? Porque las partes se ponen de acuerdo en cuántas deben ser. ¿Me entiende? Sí. No, Eso nada más que depende. digo yo. ¿Quién Es está como que el número hablando? sea lógico. Selmar Lavatz. Selmar, sí. Eso depende de la cantidad de lo que dispongan los estados. Claro, pero de repente a Paraguay y a Bolivia ni les interesa participar en eso, ya no lo vas contando. Por eso me refiero a cómo se establece el número, si hay alguna regla que establezca el mínimo o es tipo, No. bueno. No. Lo definen los estados al celebrar el tratado. Se ponen de acuerdo, a ver. ¿Está? Claro, porque los estados negocian todo el tratado. Claro. Son varios Eso también. estados. Son muchos estados y de acuerdo a la cantidad de estados, bueno, más o menos se ve a ver cuánto será suficiente para que ese tratado entre en vigor. Sí, ya entendí igual. Pero este acuerdo es arbitrario, no necesariamente un tratado que tenga el mismo número de estados participantes. Va a tener No, la es arbitrario, Claro. sí, es arbitrario. Bien, ¿quién más? Bueno, a ver Marisa, seguimos. Artículo 56. Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro o que el derecho de denuncia o de retiro puede inferirse de la naturaleza del tratado. Una parte deberá notificar con 12 meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o retirarse de él conforme al párrafo primero. Bien, queda claro, ¿no? Denunciar un tratado es irse del tratado. Como les dije yo la otra vez, creo, nosotros nos fuimos del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el gobierno pasado, y volvimos ahora al TIAR, es un acuerdo de defensa colectiva a nivel americano, y volvimos al TIAR en este periodo de gobierno. O sea, hay que avisar con 24 horas de anticipación, 24 meses, no, 12 meses. 12 meses de anticipación. Profe, yo estoy leyendo el INPO, perdón, y me dice 2 meses, no 12 meses. No, son 12, querida. Son 12. Son 12. Bueno, lo mismo, por ejemplo... Hay un error de tipeo. Claro. Lo mismo, ustedes saben ¿qué tratado denunció Venezuela, por ejemplo? Cuando se estaba por aplicar por parte de los Estados americanos la de la Carta ONU, Venezuela. De la OEA, perdón. De la OEA, ahí está. De la OEA. Muy bien, Bruno. Denunció la OEA. O sea, se fue de la OEA, ¿verdad? Bien. Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. Claro. Por un procedimiento que se llamó Brexit, ¿verdad? Y si desdoblamos la palabra, tenemos Bretaña y exit, salir, ¿no? Porque a veces la gente dice Brexit y de repente no se da cuenta lo que significa. Bueno. Profe, una consulta. Sí. 12 meses para retirarse, y en el caso ahora cuando uno quiere volver como lo hizo Uruguay, ¿tiene que también tener un periodo para entrar o ingresa? No, yo creo que ingresa enseguida. No sé, Federico, si sabes algo distinto, pero me parece que ingresa enseguida con su solicitud. En el momento de solicitar, supongo que es casi automático. Claro. O claro. Es decir, automático no, tienen que esperar a que el resto lo autorice, mejor dicho. Obviamente, pero digo, no es lo de los 12 meses. Cuando se acepta por el resto de los estados, ingresan. Claro. Bien, ahora, vamos a seguir, Marisa. Ok.
Artículo 57. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o una parte determinada conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento previa consulta con los demás estados contratantes. Bueno, ¿qué es eso? Porque todas estas causales, que casi todas las que estamos mencionando, son también causales de suspensión del tratado, ¿saben? O sea, se puede invocar una suspensión como una terminación del tratado. Y en este caso, ¿qué por las dice Marisa? disposiciones o el consentimiento. Ahí está, muy bien. Sigamos, Marisa. Artículo 58. Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente y solo en sus relaciones mutuas, si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado o si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que no afecte al disfrute de los derechos que las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones y no sea compatible con el objeto y fin del tratado. Bien. Salvo que en el caso previsto en el apartado A del párrafo primero, el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se propone suspender. Perfecto. Bueno, eso está clara, ¿no? No hay ninguna, no debe afectarse el disfrute de los derechos de los demás. El 60 yo se los mandé a analizar en casa, ¿verdad? En hacer un trabajo sobre el artículo 60, que es la violación de un tratado. ¿Ustedes ya lo hicieron? ¿O lo están haciendo? Todavía no lo presento. ¿Cuándo mandó eso? Estamos haciendo. Lo mandé ayer, en la clase anterior. El miércoles. Dijo que nos iba a dar 2 semanas para hacerlo. ¿Quién me dijo? Sí, 2 semanas. González. Ah, está, perfecto. Bien, porque eran 3 preguntas, ¿se acuerdan? Ah, a propósito de eso, cambiando de tema, y yo espero no distraer a nadie, la clase del doctor Gamio del martes 7, del martes próximo, va a ser a las 19 horas, ¿saben? Con mis coordenadas. Yo les dije a las 17 horas, pero la cambiamos para las 19. Los que quieran participar están invitados. Genial, profe, gracias. Por nada. Sigamos, Marisa. Muy profe. Artículo 59. Deme un instante que se me corre. Acá. Artículo 59. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como consecuencias de la celebración de un tratado posterior. Bueno. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado, o las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los 2 tratados no pueden aplicarse simultáneamente. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes. Ahí está, siempre se va a la intención de las partes, pero vieron que acá, esto es una típica derogación de un tratado, ¿no? Porque por otro tratado de sentido opuesto, con obligaciones totalmente distintas y a las que contenía el primer tratado, ¿verdad? Entonces, profe, sí, dígame. Una consulta, y es como a modo tradición, porque a veces las leyes acá mismo dicen, este artículo deroga y sustituye el artículo tal y cual, ¿no? Sí. Haciendo mención al anterior. En Sí. este caso, por el artículo 59, ¿se hace así también, de dejarlo específico que es para derogar y sustituir tal tratado? ¿O y no? eso, no, sí, a veces se pone y a veces no. Pero sí, para aclararlo generalmente se pone, la intención de las partes es cambiar las obligaciones que surgen del tratado anterior, o no, porque solo con leerla ya es obvio que no tiene nada que ver, que son de signo contrario.
Es el mar. Claro. Sí, Si no, el está bien. si el tratado anterior es más beneficioso para uno de los estados, queda Claro. igual absuelto, queda igual derogado. Que si era más beneficioso, pero el Estado puso su voluntad para hacer ese otro tratado, sus motivos habrá tenido. Porque si no, no lo hace. Claro. ¿Me entiende? Sí, yo me refería a que podía ser un caso superviniente. No. Esto es un caso de una voluntad distinta a la que primó a la que existió en un primer momento. Bueno. Otra cosa, Marisa. Nadie está prohibido de... Está el Sí, Instituto de Ana la Laura. Está Ana la Laura. reserva. Escuchan, están las reservas también que los estados Bueno, eventualmente. Eso ellos tienen un trabajo para hacer. Claro. Ya saben lo que es el concepto de reserva. También existen las reservas. Ay, no me refiero a eso, me refiero a lo que puntualizaba la compañera. Bueno, decía, aclarale tu punto de vista. Claro, que decía que, a ver, ¿cómo era tu planteo? Me confundí ya. Sí, no, que si uno de los estados, ¿no? Se veía, en una de las cláusulas, se veía favorecido con el tratado anterior. Ahí está. Bien, ten en cuenta que eventualmente puede haber una reserva. En un tratado bilateral Por- no, Ana Laura. Por ejemplo, ¿puedo hacer una Ana consulta? Laura. Sí. No, para los bilaterales sí. Ah, está, perfecto. Sí, Para los multilaterales, para los bilaterales se negocia. Claro, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Sí, Que bueno, que está en vías de el Mercosur, ¿no? Que se superponga algo con el Mercosur. ¿Cómo se puede interpretar eso ahí? ¿Que el Mercosur puede decir, che, mira, estás terminando acá el tratado, o no? ¿O cómo podría verse? Sabés que el Mercosur funciona por consenso, ¿verdad? Entonces, difícil va a ser que digan, porque están todos pensando cosas diferentes, acá se termina el tratado, ¿verdad? No, yo porque para Puede tratándome de alguno imaginar. querer decir, me voy del tratado y lo denuncio, ¿no? También. Ok. Bien. Sí. ¿Alguna cosa más, Selmar? No, gracias por la aclaración. Bueno, a ver, Marisa, ¿seguimos? Voy, Sí. profe. Sí. Ok. ¿Leemos el 60 o lo saltamos para...? No, lo saltamos porque es violación del tratado y lo van a hacer un trabajo ustedes. Perfecto. Violación del tratado como causa de terminación, ¿no? Sí. Artículo 61. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte del tratado. Exacto. Por ejemplo, un Estado se obligó a entregar una isla y la isla se sumergió. Yo estoy con los ejemplos de las islas hoy. La isla se sumergió, no hay posibilidad de cumplir con ese tratado, ¿verdad? Claro. Ahora, no se puede invocar esto tampoco si una de las partes contribuyó con su conducta a la desaparición de la isla. Sí, Dardo Ferreira. ¿Cómo está, profe? No, ¿Cómo está? también recordaba, ¿no? De que también hablaba, además de la isla, de, por ejemplo, un determinado Estado quiere castigar a un magistrado, a un gobernante, y resulta que ese gobernante ya no está, porque lo que sea.
Se entrecorta muchísimo. Muchísimo. Eso ya sería una cuestión de derecho interno. Se le cortó a Dardo. Bien. Profesora, ¿qué sería? ¿Por razón de fuerza mayor? También. La fuerza mayor es una causa de terminación. Que sería también este caso. Claro. La imposibilidad de cumplimiento. A ver, Dardo, si puede hablar ahora. No. Bueno, sigamos, Marisa. Bueno. Dardo levantó la mano. ¿Sí? Sí, no, pero él no puede hablar porque se le falla. Sí, es que nos está fallando a varios internet hoy. Ah, bueno. Marisa, por favor. Artículo 62. Cambio fundamental en las circunstancias. A ver, presten atención a este cambio, a este artículo. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él a menos que la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él si el tratado establece una frontera o si el cambio fundamental resulta de una violación por parte de quien lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado. Cuando un arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, cuando con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado. Muy bien. Una guerra cuando desaparece un país, profe. Eso se llama rebus sic stantibus en latín. Rebus sic stantibus, o cambio fundamental de las circunstancias. Cuando la base esencial del consentimiento cambió totalmente del momento en que hicieron el tratado los estados, cambió totalmente de modo que las obligaciones que surjan del tratado ya son totalmente diferentes. Entonces, y siempre que sea imprevisto, que sea fundamental, o sea, que sea sobre la base esencial de su consentimiento, y que no lo haya provocado la parte que la invoca, obviamente, entonces ahí se puede dar por terminado o suspendido el tratado. Es en el caso de que cuando desaparece un país. Yo tenía un acuerdo con Checoslovaquia y Checoslovaquia no existe más. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, sí. O una guerra también. Cambiaron totalmente las circunstancias, ¿verdad, Bruno? O en los momentos de dictadura, en los gobiernos dictatoriales, ¿no? En los gobiernos dictatoriales también, o sea, cambiaron todas las circunstancias en las cuales se cambian las circunstancias, de repente se celebran tratados que después van a tener que ser revisados. Eso es una cosa, en la época de una dictadura. O si no, al revés. Lo que se tiende es a continuar con el cumplimiento de las obligaciones internacionales porque es un principio fundamental del derecho. Pero si eso no pasa, y bueno, hay que alegar esta forma de terminación de los tratados. Acuérdense, rebus sic stantibus, después le vamos a poner en EVA, es el latinazgo que define esta situación. Ahora, si se trata de definir un límite, una frontera, o si se trata ¿de qué más? La última parte del artículo que leyó Marisa. No se aplica. No se aplica si se trata de definir un límite o una frontera. Ni tampoco puede invocarla la parte que contribuyó con su conducta a ese cambio de las circunstancias. ¿No? O si resulta de una violación a algo que sería fundamental del tratado. Ahí está, si la parte viola algo fundamental del tratado o de otra norma internacional que tenga que ver relacionada con el tratado,
tampoco se puede invocar. Bien, a ver si queda alguno. ¿Qué ejemplo sería eso? Por ejemplo. Un cambio fundamental de las circunstancias puede ser, por ejemplo, que yo creo que, por ejemplo, un Estado hace con otro Estado, ¿no? Un arreglo económico, ¿no? Un arreglo económico, en el cual un Estado debe pagar a otro determinada suma de dinero por una cosecha, porque los acuerdos, los Estados también hacen acuerdos, ¿no? Comerciales. Entonces, y cambia la moneda de uno de los Estados, ¿verdad? Las obligaciones que surgen para el otro Estado son totalmente diferentes, son mucho más caras. O de repente el que devaluó se siente muy perjudicado porque cambiaron las circunstancias. Lo que pasa es que, ¿cómo les voy a decir? Esta situación proviene de una situación económica del país, que a veces no supone solo factores internos, sino también factores externos, ¿verdad? Cuando priman los factores externos y pasa esto, cambian rotundamente las obligaciones del otro. Y entonces en ese caso se puede terminar o suspender la aplicación del tratado. ¿Está claro? Sí. Bueno, a ver, la guerra, ¿qué pasa con la guerra? ¿Qué tratados resurgen con la guerra? Porque algunos pueden terminar y otros no. ¿Qué dice la Convención de Viena sobre la guerra? A ver, Matón. Bueno. ¿No está Matón? Carlos Crampet. A ver, vean lo que dice la Convención sobre la guerra. Si la guerra termina o no los tratados. A ver, Marisa. ¿Perdón? La guerra. ¿Termina los tratados? Pregunto. Ah, no. Para mí es nulidad absoluta por el uso de la fuerza. Para mí quedan suspendidos, porque bajo los efectos de la guerra el país va a estar más pendiente de poder solucionar sus conflictos internos y después seguir con lo que multilateralmente o fuera de sus fronteras negoció. ¿Qué es lo que se mantienen entre los países cuando, por ejemplo, los tratados comerciales? A veces se mantienen y a veces no. Y a veces las relaciones diplomáticas a veces se mantienen y a veces no, ¿verdad? Sí, porque uno de los artículos que había ahí en la convención dice que pueden en determinados momentos romperse hasta las relaciones consulares. Claro. Y diplomáticas. Pero en el artículo 63 dice que no. Por eso, a ver, léalo, el artículo Sosa. 63 dice que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares no afectará las relaciones jurídicas establecidas entre las partes. Bueno, porque se supone que hay una relación de continuidad en cuanto a las obligaciones internacionales, pero afecta, sí, la guerra puede determinar una suspensión de tratados. Claro. Pero ¿cuáles son los que resurgen en la época de guerra? Que está prohibida por el derecho internacional, pero bueno, igual existen. Resurgen los de derecho humanitario, resurgen las convenciones de Ginebra y los 3 protocolos adicionales. ¿Me entienden? Resurgen los que tienen justamente los que van a proteger a las víctimas de esos conflictos armados. Sí, por ejemplo, la Carta de la ONU, uno de los requisitos que establece para ser partes es eso, que los estados partes tienen que estar en situación de paz. Así que si estoy en guerra, no se sobreentiende que no estoy en situación de paz. ¿No? Bien, a ver, está bien. A ver, Sosa Martínez. Estaba hablando yo, justo, Sosa Martínez. Ah, perdón. Mancilla.
Profesora, bueno, yo no solamente el tema de la guerra. En 2010 me fui a entrenar a Cuba y tenía un precepto yo de que no, de que bueno, de que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estaban totalmente rotos. Pero empecé a pasar por La Habana y encontré una oficina de comercio de Estados Unidos en el medio. Claro. Encontré también de la Unión Europea también una oficina de comercio. Entonces, vi el otro día que Ucrania pudo vender su cereal. Su soja, cereal. Su soja, sí, por eso, el cereal. Por eso yo digo, por lo que vengo entendiendo, o sea, el tema de comercio es como que no termina cortado de todo, porque incluso me metí en un de los pocos supermercados que había en La Habana, y había un montón de productos norteamericanos que no los encontrás en ningún lado, pero ahí las encontré. Claro. Adriana, ¿y qué sos deportista? Fui atleta, por eso fui a entrenar por una beca y tal, o sea, era eso o Estados Unidos, preferí ir a Cuba porque quería conocer de cerca cómo era el régimen y todo lo otro, ¿no? Todo lo que uno no ve. Me decían, no, mirá que en ese momento vas a vivir un momento histórico, se va a morir Fidel Castro duró muchos más años, vi la seguridad, vi un montón de cosas, participé de la Olimpiada Cubana ahí. Qué bien. Pero me interioricé sobre el otro tema, porque me llamaba la atención, porque decían, no hay nada, empecé a recorrer aparte todos los barrios de La Habana, me fui a La Habana del Este, me recorrí todo, y había pero un montón de productos norteamericanos, y no llegan acá, o sea, de algún modo llegan. Quiere decir que las relaciones comerciales están, no es que no estén. Y acuérdense ahora en el peor momento de Venezuela y Estados Unidos, cuando incluso hablaban de una invasión por parte de Estados Unidos, ¿no estaban teniendo relaciones comerciales? ¿No le vendía Venezuela a Estados Unidos petróleo? Claro, le vende, sí. Claro, y toda la industria de las armas también, y esos tratados que surgen en esos momentos. Sigue teniendo estaciones de combustible en Estados Unidos. Claro, cantidad de estaciones. Bien, Dardo Ferreira. Sí, espero que no se me caiga, profe, porque cada 2 minutos me estoy cayendo. Bueno. Lo que yo quería decir, no sé si capaz que justo lo dijeron, no sé si justo lo dijeron, que justamente los que cobran importancia en la guerra son justamente los que tratan de humanizar la guerra. Claro. Bueno, se fue Dardo Ferreira. Bien. Bueno, a ver si tenemos algún otro, Maritza, ¿estás ahí? Voy, profe, que me silencio porque si no hablo sola y interrumpo a los demás también. Está bien. Creo que a ver si tenemos algún otro. Nos quedan 2, que uno comentó una de las muchachas, que es el de la ruptura de las relaciones diplomáticas consulares, que es el 63. A ver, léelo, Maris. Artículo 63. Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de las relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado. Perfecto. Y el 64 habla de las normas de la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional. Ya lo analizamos cuando dimos en Yuhoyen, ¿se acuerdan? El miércoles. A ver, uno que me resuma las causales de terminación, que me las nombre. Sosa. ¿Estabas con la mano levantada? Ahora la bajó. Selmar. Espera que se me cerró el código, profe. ¿El código o la convención? Bueno, no, el PDF. Profe, igual, ¿Qué? Que la bajé hace rato igual a la mano y se me corta muchísimo, no entiendo nada ya. Bueno. A ver, Selmar. Así que me le diga un raconto.
Causal de determinación, el rebus sic Rebus sic stantibus, muy bien. Está, ¿Qué el otro? artículo 62 enumera 5 condiciones: las características fundamentales de cambio, el cambio imprevisto, las bases esenciales de consentimiento y el efecto del cambio. Muy bien. Y también la obligación de la ejecución continuada. El numeral el artículo 62 no puede alegarse causal de cambio de circunstancias si el tratado establece una frontera o nadie puede obtener beneficio propio de un acto ilícito. Bien. ¿Saben ¿Saben por qué él dice se trata de obligaciones continuadas? Este mismo principio se aplica en derecho interno a las pensiones alimenticias, el rebus sic stantibus, ¿no? Cuando cambian las circunstancias de uno del proveedor de la pensión alimenticia, por ejemplo, ¿verdad? Cambian los efectos, el hombre se quedó sin trabajo, vamos a suponer, ¿no? Pero no es porque se quedó sin trabajo dolosamente, porque hay muchos padres que se quedan sin trabajo porque se hacen poner el negro para no pasarle a sus hijos, porque es así. Pero cuando cambian imprevistamente y sin que la parte haya contribuido a ello, eso también es una aplicación del principio rebus sic stantibus, cambio fundamental de las circunstancias. Bien, siga Labat. Eso es lo que apunté. No, pero ¿qué otra? Esa es una causal. ¿Qué otra causal? El 64. Dijimos varias. Aparición de una nueva norma imprevista en el derecho internacional que genera el Hoyen, que dijimos que eso ya la habíamos visto en la clase pasada. Sí. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares, los cambios fundamentales en las circunstancias. Eso es lo que... Y son esas, profe. ¿Y cuándo termina? Puede ser que en el tratado esté establecido que cuándo termina también, ¿no? Intrínsecas dentro del tratado. Ahí está. Causas intrínsecas, Alejandra, muy bien. Dentro del tratado se encuentra establecido cuando se va a dar por finalizado, digamos. Perfecto. Y las extrínsecas son las que vienen estas que dijimos que vienen de afuera, que no están dentro del tratado. Son, claro. por ejemplo, como dijimos, se daba el objeto desaparece, o causas externas que afectan y dan por fin la terminación. También hablamos de la suspensión, que en algunos casos también no se trata de terminación, sino se suspende el tratado. Claro, muchas de estas causas son también de suspensión del tratado. Y bueno, ¿quedó claro esto? O sea que hoy vimos causas de nulidad relativa, porque ya habíamos dado las absolutas, y terminación de tratados. Y les recuerdo, porque ahora va a empezar la doctora Ana Laura, les recuerdo que el martes la clase de Gamio es a las 7 en este mismo canal. Si cualquiera que quiera concurrir, está invitado. Bueno, yo los dejo. Te dejo la palabra, Ana Batista. Ya te dejé de cohospedadora. Sí, profe, ¿para dónde te vas, si se puede saber? ¿Para dónde qué? ¿Para dónde te vas que nos abandonás? Pero... Eso es una pregunta muy personal que yo no la voy a contestar. Bueno, está bien. Bueno, ¿quién preguntó? Agustín Romero. Agustín Romero. Bien. Bueno, van a quedar en las manos de Ana Laura Batista, que va a va a empezar el tema de sujetos. ¿Verdad, Ana Laura? Sí, vamos a comenzar con sujetos. El primer sujeto que vamos a ver en el día de hoy y la próxima clase va a ser el Estado, ¿no? Así que bueno, previo a empezar la clase les voy a señalar bibliografía. No sé si me escuchan bien, porque a mí se me entrecorta mucho. Sí, se escucha. Perfecto. Bien. Voy a señalarles bibliografía, por supuesto la básica de Jiménez de Aréchaga. Además, lo pueden ver también en Díez de Velasco, ¿sí? Tiene un libro de Derecho Internacional Público, después tiene otro específico sobre organizaciones internacionales, que ahí profundiza más sobre algunas de ellas.
En la primera parte, por ejemplo, que vamos a estar viendo unas nociones previas, como es el concepto de actor internacional. También pueden echar mano a un libro que es muy lindo, de muy linda lectura, muy accesible, pero es más enfocado a la gente de relaciones internacionales, porque además de hablar de los actores, habla de otros temas. Aproximación a las relaciones internacionales, una mirada desde el siglo XXI, que es de Lincoln Bisócero. Lincoln Bisócero. Sí. Acá tienen el capítulo 3 muy bien desarrollado, muy fácil la lectura, sobre los actores internacionales, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a estar viendo primero el concepto de actor del derecho internacional público, vamos a ver un concepto de personalidad internacional, también tratar de diferenciar los conceptos de Estado y de nación, ¿sí? Perdón, ¿el título era aproximación de qué? Aproximación a las relaciones internacionales, una mirada desde el siglo XXI, de Lincoln Bisócero, B larga y doble Z, Z. Bien. Vamos a ver, continúo la puntualización de los temas que vamos a estar, de los subtemas que vamos a estar viendo, el Estado como sujeto o actor del derecho internacional público. Ahí vamos a hacer un estudio de los elementos o condiciones que debe cumplir un Estado. Vamos a hablar también de los atributos del Estado. Vamos a referir algunas estructuras que puede tomar justamente el Estado, como lo es un Estado federal o una confederación. Vamos a ver estados sin personalidad internacional o con personalidad parcial. Dentro de estos tenemos algunos casos: protectorados, mandatos, fideicomisos o tutelas, los miembros de una federación, y los estados y territorios neutralizados. Profe, ¿todo esto está en Jiménez de Arecha o hay que comprar algún libro nuevo? A ver, no. A ver, dame 2 segundos, termino de cerrar el esquema y ya reitero eso. Finalmente, dentro de Estado, ¿sí? Vamos a ver ahí un apartado de sujetos atípicos al Estado. Específicamente, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden Militar de Malta, que tiene un nombre larguísimo en realidad: Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Pero ustedes pueden referir perfectamente a la Orden de Malta o la Soberana Orden de Malta, ¿sí? ¿Quién me preguntaba sobre la bibliografía? Yo te preguntaba, ¿y la Santa Sede es lo mismo que eso que dijiste todo largo? Ahora, después lo vamos a ver, esto lo vamos a ver al final, ¿tá? Son 2 sujetos atípicos que están vinculados al Estado, ¿sí? Tienen una vinculación, lo que es la Soberana Orden de Malta, con la Santa Sede. Vamos a empezar al revés, esto es al final. Alguien preguntaba, creo que eras tú mismo, sobre la bibliografía. La bibliografía para el curso siempre es la básica. A mí personalmente me gusta indicarles otro tipo de bibliografía a la que pueden acceder, simplemente para ampliar y poder poner un poco el contrapunto, digamos, entre un autor y otro. Siempre enriquece mucho más, ¿tá? Eso queda a criterios de ustedes. Pero a los efectos del curso está muy bien que lean Jiménez de Arechaga, ¿tá? Yo simplemente les hago referencia a la bibliografía que eventualmente quien quiera profundizar puede acceder. ¿Está clarísimo?
Perfecto. Sí, por eso digo, pero después nos vas a subir tipo bibliografía extra, o sea, bibliografía complementaria. Subir bibliografía, o sea, indicarles No, la subir, tipo, bibliografía, claro, sí. las obras donde están. Indicarles la bibliografía, sí, como se las indico ahora, los nombres. ¿O qué planteás? No, está bien, pero es eso. Recién tuve parcial de sucesiones, tengo la cabeza todavía mareada. Sí. Bueno, pero espero que te haya ido bien. Seguro así fue. De sujeto, de Jiménez de Arechaga es el tomo 2, ¿no? No, Tomo en uno. el tomo Tomo 1. En el tomo 1 de Jiménez de Arechaga está. En el Ok. tomo 1 de los nuevos empieza La 115. en la página 109. Mm. Empieza Pero en la hay un página... tomo 2 también que tiene algo. Y puede ser el tomo 2 viejo, tal vez. Tal vez hagas referencia a ese. Sí, yo el que tengo a mano es el tomo, el viejo, el ¿Tu padre ya terminó de comer? Sí, a ver. Anda comiendo, Rocío, dale. Cenando por ahí. Claudia, tu Porque micrófono. estoy de cenar. A ver, alguien me dice del tomo 2. Sí, el tomo 2 de los viejos puede ser que lo tengan ahí. Actualmente nos estamos manejando con los tomos nuevos, porque hubo algunas cosas que se replantearon, se profundizaron, se cambió en algo, pero alguna cosa pueden rescatar todavía de los tomos viejos, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que vamos a ver? Que yo les pasé una especie de esquema, porque me gusta que se hagan como un esquemita ahí. ¿Está bien o arrancamos? Arrancamos, profe. Bien, bárbaro. Bueno, yo les decía que vamos a ver primero algunas nociones previas, como es el concepto de actor del derecho internacional público, que es un concepto en realidad más amplio que el de sujetos de derecho internacional público, que nosotros vamos a ver específicamente sujetos, ¿sí? Esos sujetos clásicos, digamos, es eso lo que vamos a ver. Pero el concepto de actor es más amplio, ¿sí? El actor, lo que es en la esfera internacional, siempre va a generar consecuencias en el sistema, ¿verdad? En general va a perfilar para la paz, el desarrollo sustentable, ¿sí? Y todos estos son vistos como bienes universales. Está influyendo, está gravitando de alguna manera en lo que es el sistema internacional y su funcionamiento. Décadas atrás se miraba al Estado como si fuese el único actor, ¿verdad? Y más antiguamente todavía a ciertos estados que tenían esa capacidad, digamos, o que orientaban los procesos y el orden del sistema internacional. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, profe. Escuché un sí tímido. Los actores inciden de manera diferente según los recursos que tengan y las capacidades. Si nosotros pensamos, hasta los medios de comunicación pueden llegar a ser actores, o son efectivamente actores, en el sistema internacional. En las clases pasadas, cuando hablaban de la costumbre internacional, cuando Marisa hacía referencia al tiempo necesario para que una costumbre, digamos, para que se tenga una práctica como costumbre, se hablaban de tiempos inmemoriales, es lo que dice por ahí la norma, pero después se hablaba de unos 15 años. Fíjense ustedes, con todos los avances tecnológicos hoy en día, es muy fácil, o mucho más fácil que en tiempos más anteriores, más remotos, es mucho más fácil que una cierta práctica se transforme en una costumbre, ¿verdad? Con el tema de la globalización, los avances. A ver, Francisco Rodríguez. Sí, las fake news. Las noticias falsas que pueden difundir.
Y los problemas que pueden causar. Claro. También. Por eso, cuando decimos que Tanto- estamos hablando de actor internacional, que repito, y esto lo tienen que tener clarísimo, que es un concepto más amplio que el del sujeto, el actor internacional va a gravitar, ¿sí? De alguna forma va a incidir. ¿Y Para cómo? bien, ¿Y cómo? Sí, por eso. claro. Tiene Es mucha sumamente fuerza. importante. Sí. Tengan en cuenta que los actores no necesariamente son independientes. Esto también es importante. Hay ciertos actores como lo que son, como los bancos, las bolsas de valores, que tienen cierta autonomía, pero también van a incidir en lo que es el sistema internacional. Si se quiere, también los refugiados, los emigrantes, como en el caso de los refugiados. Ellos provienen, digamos, de un conflicto bélico o de un desastre natural. Los emigrantes, por su parte, que están en otro país, bueno, ellos generan riqueza en el país donde se encuentran y a su vez favorecen el consumo también en su país de origen cuando hacen envío de remesas, ¿verdad? A su familia. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Pero ¿qué pasa? Los entes son sujetos de derecho internacional público, cuando tienen el contacto inmediato y sin intermediarios con el derecho. Eso es necesario. Además, tengan en cuenta que en el sistema de coordinación es preciso que los sujetos participen en la creación de la norma, recuerdan lo de las primeras clases, la creación de la norma y el desarrollo de las normas que los rigen. Ahí ya vamos perfilando un poco más o diferenciando un poco entre el concepto de actor y de sujeto. ¿Sí? Es como que el sujeto en realidad tiene que tener, digamos, a lo que nos referimos con la relación directa con el derecho, que podría ser como una carta orgánica o algo así, y los otros actores no. El actor, a ver, el actor no necesariamente va a ser... ¿Por qué? ¿Sí? Ahora te va a quedar más claro. El sujeto va a tener, ahora ya vamos a llegar a lo que es la personalidad internacional. Pero vamos a hacer entonces primero lo que es un concepto más claro, más acabado de lo que es un actor internacional. Es toda entidad que puede tener una naturaleza política, económica, social, incluso la persona humana, cuando las acciones o actividades que realizan van a incidir de alguna forma en ese sistema internacional, ¿verdad? O en el funcionamiento de este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas acciones o actividades exceden las fronteras del estado donde se encuentren, ¿sí? Por ejemplo, sí. Un banco que está en todo el mundo, o un equipo deportivo que puede competir en distintos países, o algo así. Pueden incluir asociaciones profesionales, sindicatos internacionales, nombrábamos hace un ratito los bancos y las bolsas de valores, ¿sí? La iglesia. Por excelencia, también, por excelencia, el Estado como primer actor. En el caso del Estado coincide actor y sujeto de derecho internacional. Las organizaciones internacionales que vamos a ver en la próxima clase. ¿Recuerdan algún ejemplo? Una ONG internacional que incida de alguna forma en el sistema internacional. Hay una muy conocida. La Cruz Roja. de Comercio. ONG internacional. A ver. ACNUR puede ser. La Cruz Roja. A ver. Yo estoy pensando, ahí está, alguien me menciona Médicos Sin Fronteras, ¿sí? ¿Alguna relacionada con el medio ambiente que haya participado en algún hecho, que haya incidido de alguna forma? Greenpeace. Bien. Greenpeace. Entonces, bien. Empresas transnacionales también. Bueno, Greenpeace, las famosas cadenas humanas que hacían y todo, gravitaban mucho en lo que es el sistema internacional,
¿verdad? Y si yo les digo, el propio individuo, a pesar de toda la discusión que se da sobre si es sujeto, concepto distinto al de actor, sobre si es sujeto o no del derecho internacional público, cuestión que van a ver después más adelante con Marisa, pero el individuo, ¿puede llegar a ser un actor internacional? Actor sí, sujeto me parece que no. Bien, a ver, no sé si conoces algún ejemplo, tú o cualquiera de los compañeros que recuerden algún caso relativamente reciente. Y ahí. Assange. Assange. Bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién es Assange? Yo lo dije, Adriana Mancilla, yo. Ahí está. Sí, recuerden el caso de Julian Assange. ¿Quién es Assange? Ustedes son muy el de los Wikileaks, ¿no fue ese? Wikileaks. ¿Qué pasó ahí? ¿Recuerdan el caso que se filtraron algunas se filtraron todos los documentos de la CIA, espionaje que hubo entre países, fue más bien Estados Unidos que espió a unos cuantos países y sacaron toda la documentación a la luz, y él, como era el dueño de la página, se tuvo que refugiar en la embajada aparte lo acusaron de abuso sexual, de un montón de cosas, entonces se tuvo que refugiar en la embajada de Ecuador, en Londres, y ahí estuvo años. Sí. Tenía el pedido de extradición de Estados Unidos, creo que lo van a extraditar al final, me parece. Sí, eso mismo les iba a decir, que ahora en estos días, cada tanto uno por curiosidad googlea a ver las noticias sobre Assange, porque ha sido un caso tan largo, de tanto tiempo, como para no perderle el hilo. Y vi justamente que parece que Estados Unidos le otorga ciertas garantías como para ser extraditado a ese país, porque claro, él temía por su vida, ¿verdad? Sí, no le van a dar pena de muerte, me parece, porque es lo único que piden. La pena de muerte. Y ahora que surgió este comentario sobre Assange, que perfectamente ahí ven cómo un individuo incide en el sistema internacional, todo lo que tuvo en jaque y todo lo que implicó el caso de Assange, por ejemplo. Si ustedes quieren leer sobre esto, a mí me encanta recomendarles bibliografía o materiales como para que lean y profundicen, porque lamentablemente son cuestiones que en clase no siempre podemos tocar como nos gustaría. Si ustedes buscan en internet el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, CURI, el sitio web de CURI, ustedes pueden buscar ahí el estudio número 5, es de Arbuet, el estudio número 5 del año 2012. Ese estudio, creo que son 20 y pocas páginas, se trata de todo el tema de Assange, desde el inicio, quién era él, hace todo un estudio, también refiere al individuo como actor en el sistema internacional, ¿sí? Y van a ver que este caso de Assange se relaciona con varios institutos que vamos a ver a lo largo del curso. Se relaciona también con el tema del refugio, del asilo, ¿verdad? Extradición, y algunas otras cuestiones que pueden ser bien interesantes. Les digo para los que quieran profundizar y ver que es un lindo material que les puede servir para más de un tema en el curso. Hay otra profesora que creo que era espía, no sé si era ruso, que era espía, que creo que lo terminaron al final exiliando en Ecuador, pero no me acuerdo el apellido, pero usted se debe acordar porque fue casi contemporáneo con Assange. Estuvo ahí. Sí, me viene a la mente. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Me sale Sven, pero no era Sven, era otro. No, Snow, creo que era. Snow. Creo que era ese. Snow, ese mismo. Sí. Creo que se terminó refugiando en Ecuador, me parece. A ver, veo una mano levantada, pero hubo 2 manos más y se ve que se cansaron. A ver, Vera, Mariana Vera, decime. Hola, buenas noches. Un aporte. Hay un libro de Rovira Sancho que habla de las redes a las plazas, y lo que dice ¿De quién, perdón? Rovira Sánchez. Se llama de las redes a las plazas, y lo que dice es como la persona puede volverse un actor influyente a nivel social internacional en cuanto
por ejemplo, cualquiera de nosotros puede convocar una marcha masiva, como lo que pasó con Black Lives, con lo de George Floyd, o los estudiantes en Chile cuando se manifestaron, una pequeña, o sea, una intervención, por ejemplo, en una red social puede determinar que se genere como un movimiento internacional, una multitud, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y Entonces también... yo sí creo que sí, que una persona sí puede ser un actor. Y que se vale muchas y veces de esos y medios creo de que es mucho más comunicación. fácil ahora, es Claro, más y que se accesible también. vuelve gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, se vuelve sin lugar a dudas un actor, además de que los propios medios ya pueden ser un actor internacional en sí mismo, ¿no? Bien, Sí, sí. entonces, ¿qué dijimos? El concepto de actor es más amplio que el de sujeto de derecho internacional público. En ese concepto de actor se incluyen otros, no únicamente los sujetos clásicos que vamos a ver en las próximas clases. Y ahora, si ustedes no quieren hacer ningún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora, voy a pasar al concepto de lo que es personalidad internacional, que ahí está la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar un actor de un sujeto? Bueno, ustedes recuerdan... Profesora, disculpe, estoy sin pantalla porque se me cortó la pantalla. Pero no, tengo tranquila, pero bueno, los medios, ¿cuáles serían? Los medios de comunicación. Ah, está, de comunicación. Está. Claro, los medios de comunicación, incluidas, por supuesto, las redes sociales, ¿no? Y cómo se coadyuvan entre unos y otros, porque el caso que ponía la compañera, que, bueno, cuando organizan marchas y movilizaciones que toman gran trascendencia a nivel internacional, ¿sí? El individuo se vale muchas veces de esos medios, de las redes y de los medios de comunicación en sí. Claro. A ver, Francisco Rodríguez, decime antes de que pase al concepto de persona. Algo que tiene que ver un poco con los medios también, creo que influye, son las encuestas de opinión, sobre todo Claro, cuando hay elecciones, ¿viste? En todo el mundo. Por ¿no? supuesto. Sí, sí. Por supuesto, las encuestas de opinión. ¿Se acuerdan que en las primeras clases les mencioné algo sobre la sanción, la publicidad como sanción? ¿Sí? Sí. O sea, todo eso influye. A ver, alguien encontró, me parece que un link para llegar al caso de Assange, no sé si es del sitio web de Curi. Ahí, en ese sitio web de Curi, que es el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, pueden encontrar estudios, análisis, artículos, algunos están en inglés, la mayoría en español, y sobre distintos temas que pueden servir como para ampliar o investigar algo más de las cosas de los temas que vemos en el curso, ¿no? Es una buena herramienta, y es un sitio donde con toda confianza ustedes van a poder acceder y saben que es muy buena fuente. ¿Curi cómo se escribe? Curi es C-U-R-I, como suena. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Ahí van a encontrar trabajos de muchos profesores de nuestra materia. A ver, alguien dijo profe, una chica, y Francisco, ya te doy la palabra. A ver. Bueno, Francisco, habla vos porque... Sí, lo que quería decir era que otros actores que son muy importantes son los escritores. Los escritores son muy, muy importantes, actores periodísticos, ¿no? Sobre todo los que hablan de política. Y los intelectuales también, que llevan mucha opinión, los filósofos. Toda esa gente que mueve, ¿no? Siempre que incidan, este es el elemento que ustedes tienen que tener muy presente. Siempre que la acción o actividad de ese ente, entre comillas, porque puede ser el individuo, incida de alguna forma en lo que es en la estructura del sistema internacional, ahí siempre vamos a estar en presencia de un actor, que no necesariamente quiere decir que sea un sujeto ese actor,
¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia, no sé si me escuchó. Sí, porque la diferencia está en este concepto, personalidad internacional. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es para ustedes la personalidad internacional? Ya a estas alturas lo saben, estoy segura. A ver si ustedes más o menos quieren hacer un paralelismo con lo que saben de derecho interno. ¿Cuándo decimos que un sujeto tiene personalidad? ¿O qué es la personalidad jurídica? No sé, tiro por decir algo, pero ponele José Martí, que sería un poeta, libertador cubano y todo eso, que puede ser una personalidad internacional. A ver, no va por ahí. Tú tal vez estás refiriéndote todavía al concepto de actor, pero alguien escribió acá en el chat, alguien chateó, Cheloni, dice, un sujeto que tiene derechos y obligaciones. ¿Sí? Esa es la cuestión importante. Cuando estamos frente a un actor que tiene esa capacidad, digamos, de adquirir derechos y contraer obligaciones en un orden jurídico, para el caso viene a ser el orden jurídico internacional, ¿verdad? Ahí es que estamos en presencia de un sujeto de derecho internacional. ¿Sí? Es el mismo concepto prácticamente que en derecho interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos entes que son actores se van a transformar o van a ser sujetos de derecho internacional cuando tienen ese contacto directo con el derecho, un contacto directo, inmediato, sin intermediarios, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Es decir, contrae derecho... Cuando una, perdón. Sí, escucho. No, entonces un actor es eso, cuando una persona, un ente, una organización incide en alguna relación internacional. Cuando incide en el sistema internacional, pero incide... Se me viene a la cabeza que capaz que no tiene nada que ver. Aquel hombre que era un extranjero, que hizo una huelga de hambre y que estuvo, que habían como negociaciones, ¿puede ser algo así? ¿Referís acá a Uruguay? Sí. Sí, hace años fue eso. Ya no sé si hace muchos años, de alguna forma. Hay que ver el alcance de la incidencia, ¿verdad? El alcance que tiene esa incidencia en el sistema internacional. El hecho de que la persona sea extranjera no quiere decir necesariamente que vaya a incidir en el sistema internaal. No, pero creo que era un refugiado o algo de eso. Cuando decimos incidir, podemos pensar en que puede conseguir reorientar ciertas conductas dentro del sistema internacional, de alguna forma alterar el funcionamiento del sistema internacional. La pregunta que yo te hago a ti, ¿este refugiado alteró de alguna forma el funcionamiento del sistema internacional? Ah, no sé, profe, ahí no sé. Claro, por eso. Pero no, entonces no importa que incidan las negociaciones, siempre tiene que haber un cambio de lo que se trata. Pero tú decís negociaciones ¿de qué? Y no, porque yo no me acuerdo muy bien, profe, estoy hablando porque se me vino a la cabeza como ejemplo de una persona que incida, pero como negociaciones porque creo que ese hombre después tuvo que, como que lo volvieron, no sé. A ver, cuando decimos sistema internacional, nos referimos al sistema internacional en su conjunto, ¿sí? ¿Qué pasa? Assange, te lo pongo como un ejemplo que rompe los ojos. Hubo unos 5 estados involucrados, de una forma u otra, ¿sí? El estado de la nacionalidad de Assange, el estado que le da asilo, el territorio donde está la embajada que le da asilo, donde se realizaron los hechos, ¿verdad? Es una incidencia, es algo que movió el funcionamiento internacional como en su conjunto. El hecho de que una persona, un individuo extranjero, se encadene, a ver, una persona de nuestra nacionalidad también lo puede hacer, de hecho, se han suscitado casos así. Y eso, gravita, incide de una manera que rompa los ojos de una manera importante en lo que es el sistema internacional o en el funcionamiento del sistema internacional. Esa es la pregunta. La actividad, ¿qué tanto incide? No va a ser cualquier actividad, ¿verdad?
Tiene que ser una actividad que esté dotada de una cierta importancia. En eso tenemos que fijarnos siempre cuando queremos saber si un ente o si un individuo en particular se ha convertido en un actor internacional. Pero yo estaba ahora hablándoles del concepto de personalidad. A ver, hay dos manos. Gabriela y Bruno. A ver, Gabriela o Bruno, cualquiera de los dos. Profesora, como persona, como individuo, podría ser un ejemplo de eso Nelson Mandela, ¿verdad? Claro, gravitó en el sistema internacional. Sí, en contra del apartheid, ¿verdad? Todo el mundo. Claro, entonces fue un actor internacional. Mahatma Gandhi, ¿fue un actor internacional? Sí. Claro. Ahí está. Eso es lo importante. A ver, queda Bruno. Bruno. Como personalidad internacional se me ocurren, por ejemplo, los premios Nobel de la Paz, por ejemplo. Personalidad internacional. Claro, los premios Nobel de la Paz influyen. Sí, claro. Claro, entonces también Como pueden... Los expresidentes de cualquier potencia, más allá de que a uno le guste o no, Donald Trump sigue siendo una personalidad internacional. Ahí está, ¿qué pasa? Muchas veces ahí vemos que tenemos el Estado propiamente como actor, ¿sí? Los Estados Unidos, y a su vez a veces hay ciertos presidentes, ¿sí? O a veces figuras diplomáticos de diferentes países, que tienen una personalidad que se destaca un poco, ¿verdad? Entonces pueden llegar a ser también por sí mismos, más allá de la función oficial que cumple como jefe de Estado, de gobierno, o como diplomático, pueden llegar a también a convertirse en verdaderos actores internacionales. Kofi Annan. Obama es el primer presidente negro de Estados Unidos. Puede pasar, influye. Entonces, claro, pero no pierdan de vista esto, que en el caso de los presidentes, muchas veces es la cara visible del actor que en realidad representan, que va a ser el Estado, ¿sí? Pero a veces, aunque tengan mandato cumplido, por ejemplo. Claro, es que a veces tienen un perfil, digamos, más mediático, o que tiene mayor incidencia, su opinión es más considerada por, no sé, por ser experto, o por el currículum que tenga, o en fin, pero puede pasar, sí. Ahora, yo voy a esto, personalidad internacional. Una compañera lo decía hace un rato por chat. Es esa capacidad de adquirir derechos, ¿sí? Almagro me dice, adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Eso es lo que nos importa. Van a asumir esas obligaciones en un determinado orden jurídico. En este caso, el ordenamiento jurídico internacional, ¿verdad? Yo les decía que es preciso que los sujetos, además de esta capacidad de contraer obligaciones y adquirir derechos, es imprescindible que los sujetos participen en la creación y desarrollo de las normas que los rigen a sí mismos. Recuerdan que estamos en el sistema de coordinación, ¿verdad? Que los propios sujetos regulados, ¿sí?, son los que crean la norma y vigilan su cumplimiento, etc. ¿Hasta acá estamos claros? Si yo les pregunto, y reitero la pregunta, ¿necesariamente el actor internacional es un sujeto? Si partimos y tenemos presente el concepto de personalidad internacional o de personalidad jurídica internacional, comparable, si ustedes quieren, a lo que es el concepto de personalidad jurídica en derecho interno, ¿el actor necesariamente es un sujeto? No. No necesariamente, pero me da mucho más la impresión que el sujeto sí, ¿verdad? Siempre va a ser un actor internacional. No sé si se cortó o sí. Silencio total. Tiene incidencia. Tiene incidencia internacional, pero no va a ser necesariamente quien haga la norma. Quien cree
internacional no va a ser necesariamente el actor. El actor tal vez facilita el escenario para que se cree una determinada norma, ¿verdad? A partir de un caso que toma pública notoriedad en la comunidad internacional, puede suceder, sí, que el Estado, que los estados como actores, a partir de esa experiencia, digan, bueno, es hora de regular tal tema. Y puede ser que celebren un tratado para justamente regular ese tema que quedó al desnudo gracias a la incidencia, es decir, a la actividad que tuvo un actor de derecho internacional en el funcionamiento de ese sistema. ¿Me explico? Sí, es que ejerce presión para que los sujetos que pueden actuar en un sentido dado. Claro, fíjense ustedes, a ver, un sindicato internacional puede influir en la creación de una norma, no la va a crear, no va a participar directamente en la creación de una norma porque no es sujeto, no puede obligarse a través de un tratado, digámoslo así a grosso modo, pero sí pueden influir de cierta forma para que en el sistema internacional opere, digamos, se origine esa norma. ¿La OIT puede ser? La OIT es un organismo internacional del trabajo, ¿sí? Claro. Es un organismo, bien digo, internacional. Permítame. Se me ocurre ahora el amigo de Amazon. Sí, a ver. Que inventó este tema de no sé si fue él o otro más, las ventas por internet en una plataforma, y bueno, y todos los países al fin y al cabo están en cierta forma acomodando el cuerpo para ahora recibimos cosas, hacemos compras desde Estados Unidos, no por Amazon, pero sí como que creó un poco el sistema y todos los países están adoptando medidas aduaneras para, bueno, sí, la franquicia, esto, lo otro, que $200, claro, que 4 cargas de 50, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy correcto lo que planteas, Bruno, porque date cuenta que de cierta forma están orientando la conducta, ¿verdad? Están orientando hacia determinado lugar, pero ellos no van a firmar tratados, ni se van a obligar, ni tienen personalidad jurídica internacional. El otro, ya no te hacen envíos gratis. Que hace autos eléctricos y todos estamos viendo a ver dónde van a poner un cargador eléctrico. Hay países que ya están prohibiendo la venta de autos a combustión a cuestión de 15, 20 años. Pablo González, mirá lo que dice, jaja, ya no te hacen envíos gratis. Es una realidad, en Uruguay la última reglamentación básicamente mató los envíos gratis del exterior. Sí, por supuesto. Bien, entonces vamos si esto acá queda claro, que esto es fundamental, yo no quiero que ustedes se confundan en el momento de una prueba o que quede como el concepto ahí. Es fundamental que sepan distinguir entre un actor y un sujeto de derecho internacional. ¿Sí? El actor involucra a otros, además de los clásicos, porque los sujetos que vamos a ver en el curso son sujetos, pero también son actores. ¿Sí? Pero no todos los actores van a ser sujetos. Una empresa transnacional es un sujeto, es decir, es un sujeto de derecho internacional, es decir, ¿tiene personalidad jurídica internacional? No. A ver, ¿alguna empresa transnacional que conozcan? Unilever. Por ejemplo, a ver, ¿alguna otra transnacional? PepsiCo, Coca-Cola, Kraft Food, Arcor. Ahí está, ahí está. Yo imagino, a ver, ¿qué me dicen? Que estos no pueden celebrar un tratado, no pueden generar una norma de derecho internacional público. ¿O pueden? No son una organización internacional. Claro, no pueden. Pueden incidir de ciertas maneras, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que quiero que les quede clarísimo. Esa diferencia de concepto y lo importante que es el concepto en sí de personalidad internacional para poder distinguir el actor del sujeto. Sujeto coincide, digamos, con
el concepto que ustedes ven en derecho interno prácticamente, pero transpolado a lo internacional. La empresa transnacional, ¿qué es, actor o sujeto? A ver, ¿alguien que le explique a la compañera? Sería actor, no sujeto. Pues estábamos hablando que muchas veces inciden, pueden incidir, pero no pueden celebrar ningún tipo de tratado internacional, nivel internacional, fue lo que dijimos, los sujetos sí. Ahí tenemos una diferencia entre que pueden participar los sujetos, quiénes son, y los actores solo pueden incidir. Decíamos de alguna manera que todos los sujetos son actores, pero no todos los actores son sujetos. Perfecto. La pregunta siempre es esta: ¿puede crear una norma de derecho internacional público una empresa transnacional? No. Si no la puede crear, esa norma a la cual va a quedar sujeto también, va a quedar sometido a ella. Entonces estamos frente a un actor, incide, pero no crea normas. ¿Y cómo incide? Puede facilitar, ¿sí?, que se cree efectivamente una norma de derecho internacional, puede ayudar, ¿sí?, pero nunca la va a crear. Se moviliza Greenpeace e impide, yo qué sé, determinada cuestión, o de repente facilita que se celebre un tratado o que se genere una determinada norma de derecho internacional público. Pero no quiere decir que vaya justamente a dar origen a esa norma, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profesora. Sí, estoy escuchando. La empresa Monsanto, que desarrolló los transgénicos. ¿La empresa? Monsanto, que desarrolló transgénicos, a instancias de eso surgieron una cantidad de normas. Bien. Permiso, profesora. No te ni el nombre de la empresa ni lo que dijiste después del nombre, pero me decís que a raíz de eso se generaron normas. ¿Esas normas las generó esta empresa transnacional? No. A consecuencia de que la empresa Monsanto desarrolló los productos transgénicos, muchos estados, o mejor dicho, en muchos estados, se incentivaron o se comenzaron a trabajar para crear normas por los riesgos que eso llevaba, ¿no? A consecuencia de una actividad o de una acción, ¿sí?, de un actor. Claro. La acción de este ente, esa acción, ¿incidió de alguna forma? ¿Facilitó, hizo que propició de alguna manera que se generara una norma? Y después llegan a la conclusión, por ejemplo, de que sí, ¿está? Sí. Bueno, pero ¿participó ese ente en la creación de la norma propiamente? ¿Se obliga de alguna forma? Es decir, ¿contrae derechos, obligaciones? ¿Se obliga de alguna forma? Ahí está el concepto de personalidad internacional, que es el que los distingue. Sosa María Alejandra, decime. Una consulta. ¿Hablamos de actores y de sujetos de derecho internacional solamente cuando hay una generación de una norma? No. No, por el contrario. No. A ver. Es decir, yo puedo identificar también un actor o un sujeto de derecho internacional frente a, por ejemplo, una suspensión, como hablábamos antes con la profe Marisa, cuando hablábamos de suspensión de tratados o que afecta las relaciones diplomáticas entre estados y eso, ahí también puedo identificar actores o sujetos, ¿no? A ver si entiendo bien y a ver si estoy comprendiendo bien tu pregunta. Que no solo genere una norma, sino que haga de alguna forma que esa norma se deje de aplicar o pierda su vigencia, o se cambie por otra, se modifique por otra. Exacto. Puede ser perfectamente, porque si la norma que está en vigor en ese momento, de repente, o sea, perfectamente puede darse el caso de que un actor, bueno, y está incidiendo,
también está incidiendo. Yo siempre hablo de lo que es generar una norma, ¿sí? Porque me parece que es el ejemplo más claro, ¿verdad? Si la acción de ese ente sirve o lleva a que se transforme el sistema internacional, ¿sí? De alguna forma, que esa puede ser una forma en que incida, en la creación de una norma, en que de repente una norma sea... Quería que silenciara el micrófono de la BAT. ¿Qué pasa, la BAT? Perdón. A ver. Está. Perfecto. Bien. ¿Ahí todos me están escuchando igual? Sí, profesora, si incide en la creación de una norma, ¿qué pasa? ¿Cómo? Si incide en la creación de una norma. Sí. La inspira a la creación de la la norma. idea que estabas diciendo a la compañera, que yo me quedé esperando la respuesta. ¿Cómo? Me hablaron 3 a la vez y no sé. Perdón, que termines de contestarle a la compañera que recién habló, porque quedó la respuesta como colgada. Sí. ¿A cuál de ellas? ¿Qué pregunta? Rosa Martínez, que estabas contestando y te interrumpieron. Ah, está. A ver, ¿qué te estaba contestando, Rosa? ¿Cuál había sido tu pregunta? No, Sosa, era lo de si solamente se veía esto, hablábamos de actores o de sujetos cuando se generaba la norma, y no cuando, por ejemplo, se suspendía la misma. Acuérdense que la norma se genera a través de los sujetos de derecho internacional, ¿sí? En cuenta eso, el concepto de personalidad internacional, que el actor pueda influir de cierta forma para que posteriormente se genere una norma, o no se aplique, o pierda el vigor, o sea sustituida por otra, ¿verdad? Eso es una forma de incidencia, era lo que les decía también, que yo siempre pongo el ejemplo de la creación de una norma, porque me parece que es más fácil para visualizarlo, pero nada obsta a que los actores influyan de una forma tal en que una determinada norma ya no sea modificada. A ver, Agustín Romero. O sea, que en definitiva puede incidir, pero nunca va a ser parte de un tratado. A ver, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Una empresa transnacional puede celebrar un tratado con una organización internacional, como puede ser, a ver, cualquier organización internacional que se te ocurra, ¿sí? Que es un sujeto y es un actor? ¿O puede una transnacional de repente generar, digamos, celebrar propiamente lo que es un tratado para crear una norma? O sea, no, por eso, o sea, no tiene, o sea, no es sujeto de derecho. Por eso es lo que vos estás diciendo, o sea, puede incidir en la creación de ese tratado, pero jamás va a ser parte de ese tratado. A ver, claro, el tema está en esto, que yo no sé, es donde se están de repente perdiendo un poco, que es la incidencia, ¿verdad? ¿Tiene personalidad jurídica internacional una transnacional? No. Ustedes partan del concepto de personalidad jurídica que manejan en derecho. ¿Qué es una persona jurídica en derecho interno? Que puede tener derechos y obligaciones. Ahí está, puede tener derechos, obligaciones. Tiene capacidad de tener derechos. Acá, en derecho internacional público, acuérdense que estamos en un sistema de coordinación, todos sujetos soberanos, ¿verdad? Que estamos hablando del orden jurídico internacional propiamente. Profe, eso implica que los sujetos participan en la creación y en el desarrollo de esas normas, en la vigilancia, etcétera, etcétera. Sí. Profe, no, me quedé con una duda. Entonces, las personalidades internacionales son exclusivamente los sujetos de derecho de derecho internacional público, ¿no? Tienen personalidad. A ver, ¿qué es la personalidad jurídica internacional? Es alguien que es titular de derecho o puede incidir, no, tiene obligaciones directas y derechos directos y capacidad con el derecho internacional público.
Va a tener Claro, ahí- contacto, ¿verdad? Va a tener ese contacto directo, ¿verdad? Con lo Por que es eso, la en realidad yo para cerrar la relación idea de- de que es una personalidad internacional, me da la sensación que son exclusivamente los sujetos de derecho internacional público. ¿Hay alguien más dentro de esa categoría? Eso yo les estoy diciendo hace rato, que el concepto fundamental para que ustedes puedan diferenciar un poco entre el actor y el sujeto es ese concepto, el de personalidad jurídica internacional. Ahí está, que entonces el actor puede tener incidencia o no, pueden ser privados o públicos, una actor ONG. siempre va a tener incidencia, porque si el actor no tiene incidencia, no es actor. A ver, el individuo dijimos que puede ser actor internacional. Yo les pregunto, así como me ven ustedes acá, yo puedo, hoy, ¿soy un actor internacional? El individuo puede ser, por ejemplo, un actor internacional, Assange. Hoy, yo, Ana Baptista, ¿soy un actor internacional? No, a la compañera, díganlo tranquilamente. No soy un actor internacional. Yo no estoy incidiendo, individuo, en el sistema internacional ni en su funcionamiento. De ninguna manera estoy incidiendo. Quedó clarísimo, profe. Mañana, de alguna forma, no sé, realizo alguna acción o alguna actividad que traspasa las fronteras de Uruguay y de alguna forma va a incidir, a gravitar en la esfera internacional, y así como sucedió con Assange, todo el mundo hablando de Assange, de todo lo que había pasado, los países que quedaron involucrados, si en algún momento realizo alguna actividad así, ahí sí puedo llegar a ser un actor internacional, pero hoy en día no. ¿Quedó más claro ahora? No, sí, claro, profe. Muchas gracias por la aclaración. Puedo llegar a incidir, pero yo, por más que incida, Assange, por ejemplo, ¿va a firmar un tratado, va a celebrar un tratado? Assange, como persona, como individuo. No, de ninguna manera. Bueno, perfecto. Recuerden eso, ¿sí? Ténganlo presente así. Porque no tiene personalidad jurídica internacional. Es un actor, influyó, tuvo en jaque y tiene en jaque a 5 estados, ¿verdad? Y su actividad se relaciona con muchos institutos que después vamos a ver en Derecho Internacional. Por favor, en algún tiempito libre, lean ese estudio número 5 de 2012, que sirve para varios temas que van a ver y les va a aclarar un montón de cosas. Y habla también ni que hablar del individuo como actor. Les sugiero que lo lean porque va a aclarar mucho más este concepto. ¿Está? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Avanzamos un poco más. Nos animamos. Son casi las 11, faltan 3 minutos. En 3 minutos, a ver, vamos a tratar de hablar brevemente. Bueno, se están despidiendo. Diferencia entre Estado y Nación. A ver, alguien que lo diga rápido. ¿Diferencias entre qué, disculpe? Entre Estado y Nación. Igual la clase que viene lo vamos a retomar acá. Profe, el Sí. Estado, yo creo que la nación en realidad es algo más emocional, más un sentimiento, y el Estado sí está constituido tiene una constitución, tiene, bueno, algo más tangible, Una más nación sólido. no tiene por qué tener un territorio y un Estado sí. ¿Quién fue el primero que habló? Es el mar Que Labat. dijo que era más emocional, Labat. Sí. Estás haciendo referencia a elementos subjetivos, porque dependiendo de la teoría a la que nos afiliemos, el concepto de nación va a requerir elementos objetivos, como ser costumbre, religión, lengua, ¿sí? O de repente elementos subjetivos. Tú haces referencia a lo emocional, claro, ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Pero también puede ser que afiliemos a una teoría donde sea necesario, para ese concepto de nación, los elementos tanto objetivos como subjetivos. O sea que está muy bien. Otra compañera intervino y me parece que muy acertadamente por lo que escuché. A ver.
Decía que una nación no necesariamente tiene que tener un territorio, y un Estado sí. Bien, puede tener un Estado determinado o puede estar distribuido en varios. Recuerdan el caso de la ex Yugoslavia, ¿verdad? Ahí habían varias naciones y algunas ya son independientes, ¿no? Está muy bien. ¿Qué más se les ocurre? A ver, Bruno. España tiene varias naciones. Claro. Sin embargo, internacionalmente es un Estado. Como sujeto de derecho internacional es un Estado, es el Reino de España. Pero vaya a decirle eso a un gallego o a un vasco, va a tener problemas. Claro que sí. Está perfecto, yo veo que tienen bastante claro lo que es el concepto, la diferencia entre Estado y nación, ¿verdad? El Estado es el que tiene esa personalidad internacional, y es una cuestión jurídica, ¿verdad? Sin embargo, el concepto de nación es más bien político. Es decir, si hablábamos como hoy de esa posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, vamos a pensar en un Estado, que es el que tiene personalidad jurídica, que ese concepto, valga la redundancia,